Bueno, buenos días para todos, bienvenidos. Les ofrecemos disculpas por los retrasos, por dificultades técnicas. Para el día de hoy tenemos el desarrollo de la actividad Pregunta Clínica en las aulas abiertas del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. El doctor Stewart Downs es fellow de primer año y va a responder una pregunta sobre el papel de la anticoagulación temprana en el trauma vascular de las extremidades. Adelante, Stewart. Muchas gracias, profe. Disculpen ahí sí, con problemas ahí sí técnicos. Sí, muy buenos días. Como muy bien comentó el profe, el día de hoy vamos a hacer la pregunta clínica en cuanto al trauma vascular en extremidades asociado a la anticoagulación temprana. Mi nombre es Stuart Downs, fellow de primer año, y el día de hoy vamos a hablar de trauma vascular con anticoagulación temprana. Hoy se celebra 14 de septiembre, de efemérides, la muerte del señor Dante Alighieri. Quería traerlo el día de hoy, que fue uno de los pensadores más influyentes de Europa, y él escribió la Divina Comedia, que ha sido una de las obras más interesantes y más importantes de la época medieval al Renacimiento. Entonces quería, como efemérides, recordar el día de hoy, 14 de septiembre. Entonces entremos en detalle. Entonces vamos a hablar de trauma vascular. El trauma vascular presenta un problema de salud pública a nivel nacional e internacional. En nuestro país ha venido en aumento el nivel de violencia, por lo que debido al uso de armas blancas y armas de fuego, esta lesión ha sido muy importante y considerable no solamente en Colombia y Latinoamérica, sino a nivel mundial. Epidemiológicamente, Mattox y colaboradores hicieron un estudio en donde en Latinoamérica hicieron un estudio de aproximadamente de 30 años, donde encontraron que el 19% de los pacientes que presentaron trauma vascular se refería a extremidades inferiores, el 14% a extremidades superiores, y que esos estudios, en comparación con los que han hecho en Norteamérica y en Europa, no difieren tanto. También en ese artículo ellos manifiestan que la lesión más frecuente fue la sección completa o parcial del vaso. Y el trauma arterial corresponde a un 62% de esos pacientes en Latinoamérica, y más o menos el 20% son traumas múltiples, en donde hay compromiso de más de un vaso o más de una extremidad, y que alrededor del 5 a 12% de esos pacientes presentan amputación. Hay otro estudio que se realizó, el estudio Borraes, en donde ellos mostraron que el trauma en extremidades corresponde a un 62%, y de los más afectados, los miembros inferiores en un 33%, los miembros superiores en un 29%, seguido por el trauma vascular abdominal y pélvico en un 17%, el torácico en un 12% y el cervical en un 9%. En Colombia, la mortalidad en la población se ve más frecuentemente en los 15 y los 40 años, y la herida más frecuente es por arma cortopunzante, y la extremidad comprometida son los miembros superiores. Entonces, hablando del trauma vascular, la definición es una lesión de una arteria o vena como consecuencia de un traumatismo o un golpe. Generalmente ocurre en las extremidades, 90% de los miembros inferiores, y presenta una clínica generalmente de hemorragia o isquemia aguda. Estos traumas pueden ser penetrantes o cerrados. La herida penetrante corresponde a alrededor del 80% de esos traumas que se presentan. Se deben principalmente a armas de fuego y arma blanca, y estos se presentan principalmente con laceración, transacción, perforación, fístula arteriovenosa o aneurisma falso. En el tema de las heridas no penetrantes, comprende el aplastamiento o comprensión, y estas lesiones ocurren en la íntima, o puede haber también espasmo segmental. Entonces, a raíz de que
en la sala de la unidad médico-quirúrgica, donde en estos momentos estoy rotando, con la profe Mercedes, nos encontramos que hubo varios pacientes que atendimos, donde hicimos la pregunta pico. Si en los pacientes posquirúrgicos de corrección de trauma vascular, la anticoagulación temprana versus no anticoagular disminuiría la probabilidad de trombosis o aumentaría la probabilidad de hemorragia. Ante esta pregunta que nosotros nos hicimos, desarrollamos el día de hoy la pregunta clínica y es la que vamos a desarrollar. Hay una serie de artículos de revisión que se hizo y vamos a ir presentándolos desde los más antiguos al haber revisado las bases de datos hasta los más recientes. De lo que se encontró en la bibliografía médica, este estudio publicado en 2008, Surgery, en donde se evaluó 114 pacientes traumatizados que se iniciaron anticoagulación terapéutica. Es un estudio retrospectivo de 18 meses, en donde los pacientes fueron tratados con heparina no fraccionada y algunos que se trataron con heparina fraccionada. El propósito de esta investigación, de este artículo, fue demostrar la incidencia de complicaciones mediante el uso de anticoagulación en pacientes traumatizados y si había algún factor que estuviera asociado a las complicaciones al iniciarle tratamiento de anticoagulación con estos pacientes. ¿Qué se evidenció? De que de esos pacientes, aproximadamente 18% habían presentado trauma vascular y de esos pacientes que se presentaron trauma vascular, se le administró anticoagulación. De esos pacientes que se le administró anticoagulación, se encontró que estos pacientes presentaban complicaciones. ¿Qué complicaciones? Que los pacientes con traumatismo tenían unas tasas de complicaciones significativas relacionadas con terapia de anticoagulación y ellos también concluyen en ese estudio del 2018 que necesitaban de más estudios para poder dilucidar o llegar a conclusiones mucho más específicas. En este otro estudio, que es un estudio de cohortes retrospectivo que se realizó entre el 2005 y el 2013, en donde se valoró los pacientes traumatizados con lesión vascular mayor en diferentes centros multiinstitucionales, diferentes centros de salud. Aquí hubo alrededor de 323 pacientes, la mayoría de ellos eran hombres y presentaban lesiones por heridas de bala. Entonces, aquí lo que valoraron fue la permeabilidad arterial asociado a la administración de anticoagulación sistémica intraoperatoria. ¿A qué conclusión llegaron en este estudio? En que los pacientes que se le administró anticoagulación intraoperatoria, anticoagulación temprana, en pacientes con lesión vascular en extremidades, estos pacientes se evidencia que no hubo mayor requerimiento de transfusión, no hubo hemorragias y estancias hospitalarias. ¿Qué nos quiere decir? Que el paciente pacientes que se le administró heparina o anticoagulación en comparación de los que no se le administró, no hubo diferencia en cuanto a complicaciones de transfusión o complicaciones hemorrágicas. En esta tabla, en donde habla del tratamiento de anticoagulación intraoperatoria, acá lo que resalto es que
los pacientes que mantuvieron permeabilidad arterial después de haber iniciado la anticoagulación temprana tenían menos probabilidades de reingreso al quirófano, tenían menos estancia en cuidados intensivos, menos estancia hospitalaria, y que esos pacientes había una porcentaje de 93% de pacientes que tenían permeabilidad arterial posterior al trauma, a diferencia de que se le administraron anticoagulación, en comparación del 85% de los pacientes que no se la administran. En este otro artículo, que es un estudio de cohortes retrospectivo entre el 2006 y el 2015, en este estudio se evaluaron aproximadamente 123 pacientes, perdón. ¿Qué valoran aquí? Acá en este estudio querían determinar si la anticoagulación durante la reparación arterial o bypass iba a disminuir el riesgo de trombosis, la reparación o amputación de extremidades después de una lesión vascular traumática. ¿Qué conclusiones llegaron? De que el uso de la anticoagulación postoperatoria como complemento no cambió, no hubo diferencia en el resultado, y que los autores sugieren de que probablemente se necesitaba más estudios, fue un estudio muy limitado con una población muy pequeña, y ellos no recomiendan la anticoagulación intraoperatoria o postoperatoria de rutina debido a que la población fue muy pequeña. En este otro estudio, también de cohorte retrospectivo, que se desarrolló entre enero del 2005 y junio del 2015, en donde se evaluaron aproximadamente 1.590 pacientes. De estos 1.590 pacientes tomaron en cuenta unos criterios de exclusión, y los criterios de exclusión que ellos tomaron en cuenta fue en que los pacientes no debían haber tenido administración de anticoagulación previa, no debía haber una lesión arterial previa y no debía haber una enfermedad cardiovascular previa. Después de aplicar los criterios de exclusión a esos 1.590 pacientes, quedaron solamente 381 pacientes. Y de esos 381 pacientes, 57 de ellos recibieron heparina. Y lo que ellos evaluaron era lo siguiente. ¿Qué pudieron demostrar? Que no hubo cambios significativos en cuanto al sangrado y amputación en los grupos de heparina. Tampoco hubo complicaciones de sangrado en esos pacientes. Entonces, si vemos aquí en la tabla, en cuanto a sangrado y amputación, vemos de que lo que quiere decir la tabla es de que no hubo ningún tipo de cambios significativos entre un grupo o el otro grupo con relación a la administración de heparina. En este otro estudio de cohortes prospectivo multicéntrico, se valoran aproximadamente 193 pacientes con lesiones arteriales en extremidades. ¿Qué querían los autores del artículo acá? Evidenciar si había un mayor daño o mayor requerimiento de transfusión en los pacientes que se le administró anticoagulación intraoperatorio sistémico. Entonces, ¿qué pudieron demostrar acá? En que los pacientes, en cuanto al desarrollo de estos pacientes, los pacientes acá evidenciaron que no había requerimiento mayor de transfusión o estancia en UCI. En este estudio, que se realizó ya en el 2019, que es un estudio, es un artículo de revisión en donde se buscó qué tan frecuente es el uso de anticoagulación y su impacto en la prevención y la pérdida de la extremidad. Entonces, en este estudio,
¿Qué se evaluó? La asociación de anticoagulación, con pacientes que tuvieron una evolución satisfactoria, la asociación de anticoagulación en pacientes que tuvieron una regular o mala evolución, y los que no hubo una claridad en que si había un buen desarrollo o no. Entonces, ¿qué demuestra esta gráfica? Que el 72.41% de los pacientes demuestran que el uso de anticoagulación como terapia regional o sistémica está asociada a tasas significativas de rescate de la enfermedad, de la extremidad, perdón. Que el 17.24% utilizó anticoagulación, pero no se definió si hubo beneficio muy claro. Y que el 10.34% no mostraron ningún beneficio de anticoagulación, en la cual se asoció con un aumento de episodios hemorrágicos y uso de hemoderivados. Entonces, este estudio se revisaron aproximadamente 27 artículos. Entre esos 27 artículos, la mayoría de los estudios demuestran que el uso de anticoagulación durante el traumatismo vascular de extremidad se asocia a una mejor tasa de recuperación, de que el papel está bien establecido, de que los pacientes que utilizan anticoagulación intraoperatoria está relacionado con una mayor pérdida de sangre, y que recomiendan los autores la necesidad de mayores estudios prospectivos para poder llegar a la conclusión de que si sí o no se puedan utilizar o se pueda administrar anticoagulación en pacientes con trauma vascular. Entonces, en las conclusiones que se llevó en este estudio, es que lo que les comenté ahorita está relacionado con una mayor pérdida de sangre, estudio prospectivo, que hay mejores tasas de recuperación de extremidades, es decir, recomendando el uso de anticoagulación temprana intraoperatoria sistémica, que las reparaciones vasculares electivas se ha visto mejoría. Sin embargo, en el tema de reparaciones vasculares de emergencia todavía está sin definir o sin resolver si hay alguna indicación, y de que se necesitan mayores ensayos controlados aleatorios. En este metaanálisis de anticoagulación después de trauma vascular, el objetivo de este metaanálisis fue comparar el estudio del trauma después de la administración de medicación anticoagulante. Las búsquedas que se hizo en este metaanálisis fue en base de datos de Medline utilizando buscadores Ovid, PubMed, y en los de MESH buscando anticoagulación, cirugía vascular, traumatismo vascular, reparación vascular, heridas y lesiones. Entonces, vamos a ver aquí en esta mejor. Ok. En este estudio, ¿qué se pudo? En este estudio, en donde se evidenció cómo fue el desarrollo del trauma vascular con anticoagulación. Entonces, lo que aquí podemos observar es que hay una evidencia de una tendencia significativa a favor del uso de anticoagulantes sistémicos, además de que hay una disminución de los resultados negativos, y además vemos que a favor de la anticoagulación, ¿ya? Estos autores encuentran que hay una alta intervalo de confianza, y el odds ratio está alrededor de 0.45 y el intervalo de confianza es 95%. Lo que nos dice que esos pacientes tienen una buena evolución con el uso de anticoagulación en trauma vascular.
En esta otra gráfica, en los pacientes del grupo de anticoagulación, lo que aquí podemos mirar en la tabla de los que están a favor de la anticoagulación y en el otro lado de la no anticoagulación, podemos ver que se presentó tasas de amputación más bajos en los grupos que se realizaron anticoagulación en comparación con los que no se administró, en un intervalo de confianza del 95%. Y en este estudio, donde se valoró el trauma vascular de miembros inferiores, aquí lo que evidenciamos es que los pacientes con trauma en miembros inferiores, con la administración de anticoagulación sistémica intraoperatoria, presentan menos resultados negativos en comparación con los que no recibieron anticoagulación intraoperatoria, con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, en conclusión, la anticoagulación puede tener un beneficio a la hora de administrarse intraoperatoriamente en los pacientes con trauma vascular. Ninguno de los estudios que se realizaron demostró un aumento de los resultados negativos con el uso de anticoagulantes. El uso de la anticoagulación depende mucho del juicio clínico y que se necesitan de más estudios prospectivos, controlados, de mayor calidad, para poder definir si efectivamente esos pacientes se beneficiarían de la anticoagulación temprana o no se beneficiarían de ella. Muchas gracias. Muy bien, Stewart, muchas gracias. Para las personas que nos acompañan, entonces, cualquiera que quiera hacer un comentario o alguna pregunta, utilice la herramienta de levantar la mano o a través del chat. No sé si la doctora Mercedes tiene un comentario, que fue la tutora de esta presentación, o alguna observación adicional a lo que mostró Stewart. Básicamente lo que pretendíamos con esta presentación es tratar de sensibilizar un poquito como a la comunidad en general médica, pues obviamente, para anticoagular muy temprano en el posoperatorio a estos pacientes. No hay evidencia sólida que demuestre grandes beneficios. La tendencia es a que se benefician de ella, y lo que es cierto es que las complicaciones hemorrágicas no se aumentan. Pues en realidad, por escuela, los cirujanos vasculares de la Universidad de Antioquia hace mucho tiempo lo hacen, pero me llama la atención que como yo no me enfrentaba como a otro tipo de especialistas, pues no era común la pregunta de por qué se anticoagula el paciente. Ahora surgió entonces esa duda y queríamos revisar qué hay fuerte o débil a favor o en contra de anticoagular a los pacientes. Creo que la tendencia es esa, no hay mayor complicación hemorrágica y podría haber algún beneficio si se anticoagula. Qué bien, muchas gracias, Merced. Como hay personas de diferentes escuelas acá en el auditorio, quisiera preguntarles, yo vi que ya Lucas Ramírez, que nos acompaña, fabuloso que Lucas nos acompañe, ya te voy a dar la palabra, y Andrés Palacio. Aparte de la intervención que van a hacer Lucas y Andrés, me gustaría saber, por ejemplo, las personas de otras escuelas que nos acompañan, qué piensan de esto y cuál es su costumbre. Adelante, Lucas, bienvenido, muchas gracias. Lucas, adelante, Lucas. Muchas gracias al doctor Downs por la presentación. Me parece que la revisión es exhaustiva, es interesante y bebió de muchas fuentes, y creo que eso vale la pena
apuntarlo, pues que hay una revisión bastante exhaustiva. Varias cosas. Entre cirujanos, normalmente nosotros tenemos un texto de trauma que es, digamos, el texto guía, que es el texto de Feliciano Muri Mattox, que se rotan el papel de editor en jefe. Entonces algunos años se llama Mattox, otros años se llama Feliciano, otros años se llama Muri. Bueno, en el libro de Mattox, generalmente la recomendación en trauma vascular es hacer anticoagulación local para el paciente con trauma vascular. Y es una cosa que se sigue en buena parte del mundo. En el Hospital General particularmente, el grupo de cirugía cardiovascular del Hospital General, nosotros manejamos no el trauma de entrada, eso lo suele manejar cirugía general, pero entre el grupo quirúrgico cardiovascular del general existe la percepción de que los pacientes a los cuales se les dio anticoagulación local les da más trombosis del reparo vascular que se le haya hecho en primera instancia, a diferencia de los pacientes que hayan sido sometidos a anticoagulación sistémica. Hay otro texto que es un poquito más viejo, pero que el editor en jefe es el mismo Mattox del libro de trauma, ese libro se llama Top Knife. Y en el libro de Top Knife está, en los apartes de trauma vascular, está muy claramente definido en qué casos debería haber anticoagulación. Entonces, en el caso pues, de la anticoagulación intraoperatoria, el paciente que tiene trauma vascular idealmente se debería anticoagular y hacer anticoagulación sistémica, salvo que esté contraindicada. Que esté contraindicada, por ejemplo, en el caso de otras lesiones sangrantes que no sean de lesión vascular, por ejemplo, un trauma hepático, por ejemplo, una lesión pulmonar que todavía no haya sido tratada, lesiones renales, esplénicas, etcétera, etcétera, que pueden ser una contraindicación relativa para anticoagular al paciente, porque el facilitar el control de la lesión vascular puede dar al traste con la vida del paciente, dado que el sangrado no se va a contraer en otro sitio. Entonces, el paciente politraumatizado, el paciente con múltiples lesiones, penetrantes o no, esto se debe mirar con cierta precaución. Sin embargo, si la lesión única del trauma es lesión vascular, la recomendación debería ser, también volviendo al texto de Top Knife, debería ser anticoagulación sistémica. Mucha gente le tiene miedo, sin embargo, se ve que realmente las complicaciones, y al mirar la literatura, las complicaciones no son tan altas como la gente lo piensa. Realmente van más como por el lado de la leyenda urbana que lo que la ciencia diga. Y hay una situación en la cual sí, definitivamente, sí o sí, está indicada la anticoagulación, no solamente intraoperatoria, sino también en el postoperatorio, y es en los casos en los que se hizo reparación venosa. Es decir, uno, por ejemplo, tiene un paciente que recibió una herida por proyectil de arma de fuego en la ingle con lesión arterial y venosa, que hubo necesidad de repararle arteria y vena. Cuando hubo reparación de la vena en vez de ligadura, la conducta tiene que ser que este paciente se debe anticoagular, inclusive se debe hacer anticoagulación en el postoperatorio, inclusive por términos prolongados de hasta 3 a 6 meses, dependiendo del tipo de lesiones y de la evolución postoperatoria del paciente. Sí, profe. Muchísimas gracias al doctor Profe. Lucas. Sí, adelante, Stewart. Profe, muy de acuerdo con lo que dice, especialmente en los pacientes con traumas severos de las venas, lo que se recomienda, porque antes lo que hacían era ligar, ¿verdad? Lo que se hacían era ligar las venas, pero se está con la tendencia de estos pacientes iniciarle anticoagulación en vista de que esos pacientes fácilmente desarrollan enfermedad tromboembólica venosa. Adicionalmente, lo que se ha visto es que no puede hacer anticoagulación regional o anticoagulación sistémica. Dentro de la revisión se evidenció de que cada uno tiene unas indicaciones muy explícitas. En el caso de los pacientes que tienen trauma de una sola extremidad, por ejemplo, lo que se recomienda es que sea una anticoagulación intraoperatoria y que sea sistémica. Lo que recomiendan en varios estudios, si el paciente tiene lesión de más de un solo vaso, que esa anticoagulación sea regional en vista de las complicaciones de sangrado. Revisando la bibliografía, solamente hay 1 o 2 artículos en donde hubo una negativa donde no recomiendan, o donde más bien se encontraron complicaciones asociadas a hemorragias,
pero hay que tener en cuenta de que esas complicaciones asociadas a hemorragias era una población muy pequeña, no era una población significativa y por lo tanto no se tomó en cuenta como para tener esa consideración o esa recomendación. Lo otro que ellos recomiendan que aunque no haya un protocolo o no haya una guía, a decir así, mundial, el uso de anticoagulación en pacientes con trauma vascular, lo que recomiendan es depende del juicio del médico tratante, o sea, el médico evalúa todas las variables, porque ahí entran unas variables demográficas importantes con el paciente, y dependiendo del juicio del médico, es que se define si esos pacientes se va a iniciar con anticoagulación sistémica intraoperatoria, que lo que recomiendan es inicio con bolos de heparina, inclusive, no sé, ahí hay unos que recomiendan asociado con antiagregación. El tema de antiagregación no se tocó en la charla porque no era el caso del tema de anticoagulación, pero hay muchos de ellos que acompañan la heparina junto con la aspirina y aún con la aspirina no se ha evidenciado Yo quisiera agregarle el punto de que los pacientes urgentes deberían ser manejados de una forma tan completa como el paciente electivo de enfermedad vascular. Uno de los objetivos del uso de la aspirina en pacientes con enfermedad vascular después de una cirugía es proteger los sitios de anastomosis contra la reacción neurointimal y contra la trombosis mientras el vaso se endotelializa. Aunque no es una recomendación muy difundida en la literatura, esto es mi opinión personal. Yo, paciente que tenga una reparación vascular por trauma, se debe antiagregar. Muy bien, muchas gracias, Lucas. El doctor Andrés Palacio tenía levantada la mano. Adelante, Andrés, por favor. Bueno, muy buenos días. Esta pregunta va dirigida a Merce y a Lucas, y no sé pues si de pronto ya hayan más cirujanos que nos puedan dar pues como su opinión. Por lo que veo en la presentación de Stuart, hay como una diferencia importante en cuanto a los resultados si la anticoagulación es en pacientes con trauma de miembros superiores o miembros inferiores, siendo más beneficiosa en los pacientes que tienen trauma en miembros inferiores. ¿Ustedes piensan que esto que muestra él es tan significativo como para que haya una diferencia en la conducta cuando nosotros tenemos estos pacientes en las unidades, si anticoagulamos solamente a los que tienen lesiones en miembros inferiores o es independiente para el sitio de la lesión? Bueno, yo pienso que todas las lesiones superiores e inferiores distales deberían anticoagularse casi que a la llegada a las unidades de cuidados intensivos, particularmente si hubo ligadura de múltiples vasos venosos o si hubo una reconstrucción de un vaso importante. En la parte más proximal de la vasculatura de las extremidades, uno podría dudar si anticoagula o no anticoagula al paciente, pero yo creo que independientemente de que sea superior o inferior, si hay trauma por debajo del codo y la rodilla, uno debería pensar en anticoagular casi que a la llegada al paciente. Yo veo que por acá estaba el doctor Eric. Me gustaría escuchar su opinión y especialmente la opinión alrededor de que un tema tan sensible y como dice Merce y acaba de decir Lucas, también obviamente soportado en lo que presentó Stuart, hace falta un consenso y parece que sí es muy riesgoso no dejar anticoagulado los pacientes con trauma. ¿Qué pensaría Ceric de hacer un consenso y elaborar una guía en conjunto con los cirujanos cardiovasculares y los cirujanos vasculares de la IPS? Bueno, felicitaciones, Stewart, muy completo, y a los cirujanos, pues hombre, los profesores externos de los de aquí, muy interesante
el tópico, porque lo que dice la doctora Mercedes es cierto, o sea, cuando no se mezclan especialidades, no se genera la duda de un montón de términos que se manejan en cuidado intensivo, pero eso sale a la luz cuando está uno al frente del paciente. Yo creo que el problema no solamente hay que mirarlo desde el punto de vista fisiológico, yo creo que hay dos cosas. Primero, hay que mirarlo desde el punto de vista fisiológico. Si uno va a hacer un trabajo de investigación de una cirugía donde hay trauma vascular, ese paciente tiene que medir una variable que llama, desde el punto de vista primero, que llama el volumen. Lo hemos visto muy claro, pacientes hipovolémicos con poca cantidad de volumen después del postoperatorio o en el intraoperatorio, porque el anestesiólogo se quedó confiado, muy posiblemente hacen trombosis más fácil. Porque si yo no tengo volumen, pues todo se tapa. Eso es extremadamente fisiológico. Y de ahí ya partimos a la parte de anticoagulación, que es lo que viene diciendo los estudios. Eso me parece... ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Hay un poquito de ruido, pero se escucha. Pero ese ruido es de otra parte. Bueno, ya. Pero yo creo que ya le viene anticoagulación y eso es completamente válido de acuerdo a lo que van mostrando los artículos. Entonces es mezclar las dos cosas. Y yo creo que sí podemos hacer una guía que obviamente parte de la dirección de la doctora Mercedes para organizar una anticoagulación temprana en casos, en los casos que lo ameriten, y de una vez vamos mirando qué tipo de casos son los que se manejen diferente o qué alternativas podemos buscar. Me parece muy interesante. Excelente, muchas gracias, Eric. Bueno, como parte del objetivo de estas actividades y la invitación a los exalumnos es escuchar la opinión de ellos y qué está pasando donde los exalumnos del programa están trabajando. Quisiera preguntarle al doctor Rodolfo Sabogal, que lo veo acá, pues con el placer de saludarte, Rodolfo. ¿Qué encuentras tú en Cartagena? ¿Cómo están manejando el trauma vascular? ¿Lo están anticoagulando o cuál es la costumbre en Cartagena? Rodolfo, adelante. Buenos días, profe y estimados colegas. Realmente, como lo han revisado, pienso que la evidencia es de baja calidad todavía. No hay ensayos clínicos de pronto aleatorizados, prospectivos, que nos guíen como a tomar una mejor conducta en el tema, pero lo que se hace habitualmente es que el trauma venoso se anticoagula y el arterial generalmente no se anticoagula o se valora caso a caso como la recomendación o lo que se hace habitualmente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Alguna otra opinión de las personas que están en el público, ya que tenemos suficiente tiempo? Brian, ¿qué encontraste tú en el Urabá, que estuviste trabajando durante tanto tiempo? ¿Cuál es la costumbre allá que se acostumbra con respecto al trauma vascular? Profe, buenos días, ¿cómo estás? No, allá la verdad pues es muy pobre el abordaje con ellos porque básicamente lo hacen cirujanos muy pues de antigua escuela, entonces no se profundiza mucho en este tema. Ok, bueno, no sé quién quiera, alguno de los fellow que tiene algún comentario. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Stewart, de nuevo. Entonces, mira que quedamos en la tarea con el doctor Eric Valencia. Stewart, contáctate con él, por favor, y con la asesoría de la doctora Mercedes. Hacemos un link ahí con la gente de cirugía vascular y cirugía cardiovascular para que construyamos entre todas las disciplinas un consenso. Muchísimas gracias al doctor Lucas, que hacía rato no lo escuchaba. Gracias ojalá nos sigas acompañando, Lucas, en los próximos eventos. Y bueno, muchas gracias a todos, un feliz día y nos encontramos el jueves en la próxima reunión.